El Evangelio está tomado de San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Levantóse en esto un doctor de la ley y le dijo por tentarle: Maestro, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y él le contestó: ¿qué es lo que se halla escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondió él: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Bien has respondido, díjole Jesús, haz esto y vivirás. Mas él, queriendo justificarse, preguntó de nuevo: ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús, tomando la palabra, dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, los cuales le despojaron y después de herirle se fueron dejándole medio muerto. Llegó a pasar por el mismo camino un sacerdote y aunque le vio, pasó de largo. Asimismo un levita, y llegando cerca de aquel lugar, le vio y pasó también de largo. Mas llegó igualmente un viajero samaritano y al verle movióse de compasión y acercándose le vendó las heridas y echó en ellas aceite y vino, y montándole en su jumento lo llevó a una venta y le cuidó. Y al día siguiente sacó 2 denarios y dióselos al posadero diciéndole: cuídamelo, y cuanto gastares de más, te lo abonaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Respondió el doctor: el que osó con él de misericordia. Díjole Jesús: pues vete y haz tú otro tanto. Pueden tomar asiento. Estos son todos los avisos para esta semana. El viernes, próximo viernes, ahora viernes 6 de septiembre, es primer viernes de mes, por lo que, como de costumbre, habrá hora santa a las 5 de la tarde, seguida de misa cantada a las 6. El sábado también, primer sábado de mes, habrá exposición con el Santísimo Sacramento a las 5 de la tarde, durante la cual se hará la meditación de los misterios del Rosario que pidió la Virgen en Fátima. También ese día tendrá lugar la reunión de las sas y jacintas en el priorato a las 2 de la tarde. El domingo 8 de septiembre, el próximo domingo, se solemnizará la fiesta de San Pío X. San Pío X, la fiesta, si no me equivoco, miércoles 3 de septiembre, martes, perdón, 3 de septiembre, y el domingo se hará la solemnidad. Durante la misa de 10 tendrán lugar los ingresos en la tercera orden de la Fraternidad de San Pío X. 2 señoras y un señor entrarán en la tercera orden. Acá no están los avisos, pero el martes, como es fiesta de San Pío X, fiesta de primera clase, el patrono de nuestra congregación, habrá misa cantada a la tarde también. El sábado, ya adelantando, 14 de septiembre, de aquí 2 semanas, tenemos la alegría de recibir otra vez acá en Colombia la reliquia del Padre Pío, el mitón. El Padre Rubio, que es el encargado de la reliquia, va a predicar un retiro en Guatemala y de paso va a darnos una conferencia el sábado 14. Entonces habrá misa a la tarde, después de la misa habrá la bendición con el mitón, como fue de la otra vez, y después de la misa una conferencia en el salón. Entonces, sábado 14 de septiembre tendremos nuevamente la alegría, hay un cartel ahí en la cartelera, de recibir el mitón del Padre Pío, esa hermosa reliquia. Y ya adelantando más todavía, el sábado, como decimos, 16 de noviembre, tendremos la alegría de recibir la visita de las Madres Dominicas Enseñantes, fundadoras de las escuelas católicas. Ellas nos presentarán su obra y le pediremos desde hoy a Dios que pronto funden también aquí una escuela católica. Rece mucho por esta intención. Llegando cerca de la visita de ellas, haremos una novena también. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estimados fieles, hemos escuchado hoy esta hermosa parábola del buen samaritano, ya muy conocida, gracias a Dios. Nuestro Señor exhibe en ese personaje originario de una nación odiada por los judíos, un samaritano. De hecho, el doctor de la ley que preguntó a nuestro Señor no tuvo el coraje de decir que el prójimo
del que cayó en manos de los ladrones era un samaritano, porque le odiaba, el que usó de misericordia con él. Ese personaje usó, de hecho, de caridad hacia el prójimo, la más excelente y más desinteresada, sin ningún provecho personal. De hecho, el mundo antiguo no conocía este tipo de caridad hasta la llegada de nuestro Señor, ni en su vida individual, ni mucho menos en su vida pública. Pero después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y especialmente con esa parábola, con la que representa él mismo también, y la fundación de la iglesia, toda la sociedad se fue empapando de ese espíritu de nuestro Señor Jesucristo, de él que es el buen samaritano por excelencia. Y con la cristianización de las naciones, las mismas instituciones sociales también, que existían o que nacían, imitaban esa misma caridad de nuestro Señor, la caridad del buen samaritano. Veamos pues hoy algunos ejemplos de lo que fueron esas instituciones informadas por nuestro Señor, infelizmente como se vuelven hoy por la apostasía de la fe, algunas de ellas. Primero, el cuidado de los enfermos, como narra la parábola. Solía estar antes de nuestro Señor Jesucristo a cargo de la persona particular o de la familia de la persona que pagaba por ese servicio, pagaba un médico. Pero, llegada a la iglesia, siempre tuvo ella mucha caridad con los pobres. Y cuando estos estaban enfermos, los religiosos normalmente tomaban cuidado de sus dolencias. Con el tiempo, ese cuidado de los pobres enfermos, se hizo más sistemático y se creó, bajo los cuidados de la iglesia, lo que hoy se llama los hospitales. ¿Quién es capaz, sin la caridad cristiana, de cuidar de un enfermo desconocido, gastar todo su tiempo y cuidados sin cobrar nada por eso? Solo un católico. Por eso los hospitales estuvieron siempre bajo los cuidados de religiosos o también de personas piadosas, católicas. ¿Y cuántas almas, hemos de decir, no se salvaron por tener al lado de su lecho el ejemplo de un buen católico desapegado, que cuidaba de él sin cobrarle nada? ¿O cuántos niños se salvaron por, naciendo en peligro, tener una persona a su lado, una enfermera, una monja, un monje, un sacerdote que lo bautizara? Pero hoy, infelizmente, essas instituciones están o en manos del Estado o en manos de particulares, a veces también de religiosos, pero que se busca mucho más hoy en día el lucro que la verdadera caridad. No hay que decir la diferencia que hay entre una persona que cuida a un enfermo por amor de Dios de la que cuida a un enfermo por amor del dinero. Es verdad que hay personas que trabajan con mucho gusto en los hospitales y hacen sus obras de caridad también, muchas religiosas, es verdad. Pero infelizmente la mayoría de las instituciones hoy de los hospitales no promueve ya la religión verdadera. Y el enfermo pasa por esas instituciones, pasa por esos lugares sin entender la bondad y el provecho que podría sacar del sacrificio. Y muchos mueren infelizmente sin ningún sacramento, sin que haya siquiera un capellán en el hospital. También otra institución de la que hemos tratado el domingo pasado, la educación. Faltarían seguramente sermones para describir la beneficencia de la iglesia en materia de educación, de esa caridad del buen samaritano, no con el enfermo del cuerpo, sino que con el enfermo del alma, con el ignorante. A donde se plantaba una misión en la iglesia, ahí mismo empezaba a florecer la cultura, las artes y todas las buenas costumbres de una civilización. ¿Cuántos pueblos paganos se hicieron naciones en manos de la iglesia? No ha estudiado nada de historia el que repite la acusación impía de que la iglesia es enemiga de la ciencia. Que estudie un poco, si quiere, solamente las obras de Santo Tomás de Aquino y verá el nivel intelectual que llegó a la cristiandad, la sociedad, bajo los cuidados de la iglesia. Y el niño que nacía y se educaba y crecía bajo los cuidados de un sacerdote, de sacerdotes o de monjas, podría aprender, y aprendía junto con las ciencias, la virtud,
a tener siempre en cuenta el fin sobrenatural de su alma, a combatir también los efectos del pecado original que quedó en su alma. De ahí salían, de esas escuelas católicas, salían los abnegados padres de familia, santos sacerdotes, santas religiosas. Si alguien quiere tener una idea de lo que fue la cristiandad, basta imaginar una sociedad donde todos tuvieron una buena educación católica. Una sociedad donde el pecado parece tonto, pero hoy ya no es así, donde el pecado es visto como algo malo y la virtud es visto como algo bueno. Esa es la cristiandad. Pero el espíritu revolucionario se dio cuenta muy rápido de la beneficencia de una educación cristiana y atacó, justamente las escuelas católicas. Para dar un ejemplo, los movimientos de la Revolución Francesa, por ejemplo, empezaron justamente por quitar de terreno francés a los jesuitas, responsables por la mayoría de las escuelas. Y el niño educado ya en las ciencias, sin saber que tiene un alma creada y redimida por Dios, se hace naturalmente revolucionario y enemigo de la religión. Y hoy vemos tantas escuelas dirigidas por personas totalmente ajenas, sino enemigas de la iglesia. Se enseñan, infelizmente, toda clase de ideologías, un sinnúmero de falsas teorías y se permite toda depravación de costumbres. Lo único que no puede entrar en una escuela hoy llamada laica es la religión verdadera, es el crucifijo. Y mismo escuelas, infelizmente, dirigidas a veces por religiosos, prefieren, o quizás son obligados, a enseñar muchas de esas falsas teorías, como teorías de género, por ejemplo, con miras a la libertad de expresión o la libertad de enseñanza. Y de ahí, claro, que las universidades, que son otra de las benéficas invenciones de la Iglesia y de su espíritu de caridad, sean hoy lugares a donde los padres católicos se asustan al saber que sus hijos tienen que entrar. Uy, mi hijo va a una universidad, ¿qué será de su alma? Esos alumnos, infelizmente, que hoy vomitan odio a la Iglesia con sus teorías, en la mayoría de los casos comunistas, escupen de hecho en su madre y se rebelan contra quien les engendró, la Iglesia Católica. También se podría hablar, y solo comento, del ejército, de la policía, de la función de defensa. Esa función que en tiempos de cristiandad cabía a los nobles, eran los nobles que iban a combatir en la guerra. Pero hoy las leyes, infelizmente, ya en muchísimos casos no permiten castigar a los malhechores. Los batallones de ejército a veces se ven, no cuentan siquiera con un capellán que le den los sacramentos, y las acciones bélicas, cuando se dan, están muchas veces, si no todas, permeadas de intereses político-económicos, de moralidad poco fiable. Así no sería si fuera, como fue en tiempos de cristiandad, la ley de Dios que rigiera los principios del Estado. Para no ir muy lejos, para no decir solo que la aristocracia o la oligarquía es gobierno correcto, pensemos qué bendición para una nación tener un gobierno defensor de los intereses de la Iglesia, como fue el gobierno de García Moreno en Ecuador. Allí el progreso económico de la nación, y tuvo mucho progreso económico, no impedía el desarrollo de las misiones de la Iglesia. El desarrollo de las ciencias no atacaba la fe, al revés. Y la acción de los malvados no recibía de las autoridades ninguna alabanza. Hoy vemos los estados que se dicen laicos. Y peor, cuesta decirlo, pero es verdad, con el incentivo de las mismas autoridades de la Iglesia, que incentiva a los estados a declararse laicos. No se puede ya profesar la religión verdadera públicamente, pero el Estado no toma cuenta de quitar las propagandas blasfemas, la propagación de falsos cultos, hasta de cultos satánicos, ni defiende de modo particular los bienes de la Iglesia. Si al proponerse una ley inicua hoy en el Estado,
se arguye que va contra la soberana ley de Dios, como va, se nos dice que eso es de foro interno de cada uno. Pero ese mismo Estado, que dice que la religión es cosa de foro interno, que el Estado no puede meterse, se pone como dueño de la vida y de la muerte. Quiere decir lo que es bien y lo que es mal y excluye a Dios de toda su labor. No puede el Estado decir si hay un alma para salvar. No somos competentes para eso. Pero son muy doctos para invertir el uso natural de las personas con las ideologías de género. No se puede hoy matar un animal, pero quitar la vida de ancianos y niños por nacer es un acto de libertad. ¿Cuánto hemos perdido expulsando a Dios de nuestra sociedad? En vez de buenos samaritanos, hoy encontramos la sociedad, si quisiéramos llamar, la sociedad de la desconfianza. Por todos los lados hay desconfianza. Yo no sé si el profesor me enseña la verdad, yo no sé si el vecino no me quiere robar, yo no sé si el policía me va a defender, no sé si el gobernante cumplirá sus promesas, yo no sé si el médico me dice la verdad, yo no sé, siquiera infelizmente, si un pronunciamiento del Santo Padre es digno de todo crédito. Sociedad de la desconfianza. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Bajamos nuestras armas y nos entregamos a esta sociedad liberal? No. Recuerden la parábola delante de ese hombre que cayó en manos de los malhechores, de los ladrones. Pasaron delante de él un sacerdote y un levita sin atenderlo. Hubo personas que no usaron con él de caridad, pero hubo un samaritano sí, que le trató con caridad, y es de ese que recordamos. Yo puedo ser, hoy en día en esa sociedad, saliendo afuera de las puertas de esa iglesia, yo puedo ser más uno. Yo puedo seguir todo lo que me dicen, yo puedo seguir la propaganda, puedo seguir los gobiernos, puedo ser un anticatólico, y quizá me vaya muy bien en esa vida. Pero ¿qué voy a contestar yo en el día de mi juicio? Es normal que cueste a nosotros católicos seguir siendo buenos católicos en esa sociedad de la desconfianza. Pero, ¿cuánto alababa San Luis Montfort, para dar un ejemplo, los apóstoles de los últimos tiempos? Quizá era más fácil ser buen samaritano en la cristiandad. Por eso, los que superaban el común de la gente en la cristiandad, en su desapego, eran un San Francisco, un Santo Domingo, una Santa Catalina. Pero, en nuestros tiempos, en esos tiempos de crisis de sociedad y crisis de la iglesia también, quizás sea más grande nuestra recompensa en el cielo por una virtud aparentemente menor. Seamos, pues, aunque cueste, buenos samaritanos en las pequeñas cosas, en lo que podemos hacer de nuestra parte en esa sociedad corrompida, en pequeñas cosas que nos pide la providencia y que quizá preparen cosas grandes en el futuro también. Pero Padre, nadie lo reconoce el bien que uno hace. Es verdad. Aquí no. Pero tampoco el samaritano hizo para ser alabado por los demás, pues nuestra recompensa la dará Dios el día de nuestro juicio, el día de la vida eterna, pues Él sí todo lo ve. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.